José Luis Ábalos no dimitirá y si se hunde, se llevará consigo a parte del Partido Socialista Obrero Español. El ultimátum que le han dado a José Luis Ábalos de 24 horas para entregar el escaño de aforado no ha resultado efectivo. El exministro de Transporte y actual diputado socialista, José Luis Ábalos, ha dimitido este lunes como presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Era el principal puesto de responsabilidad que tenía en el hemiciclo. Sería escandaloso presidir una comisión anticorrupción. Sin embargo, Ábalos ha decidido no acatar por el momento la orden de la ejecutiva del PSOE. ¿Por qué? Porque perdería la condición de aforado. Perder la condición de aforado se expondría a ser imputado y claramente a ser condenado. José Luis Ábalos tiene intención de querer presionar todo lo que pueda al gobierno y Pedro Sánchez, con la información que él tiene, es capaz de ceder en lo que haga falta. El PSOE, con su reciente representación y la lectura de una declaración por parte de Esther Peña, portavoz de la Comisión Ejecutiva, se erige como una elaborada artimaña frente a la sociedad española. Constituye un ejemplo claro de gaslighting, diseñado principalmente para preservar una fachada de decencia en el partido, con la intención subyacente de influir en ella. Se proyecta como un defensor de la lucha contra la corrupción y de la honestidad, aunque la realidad pueda indicar lo contrario. Existen múltiples razones que explican su renuncia a dimitir, destacando entre ellas la vasta cantidad de información que posee respecto a una variedad de asuntos que impactan directamente al PSOE, especialmente aquellos relacionados con el ascenso al poder de Pedro Sánchez desde las primarias ganadas. Se menciona específicamente la custodia de firmas de avales bajo la supervisión de Koldo García. Este tema plantea serias dudas sobre la integridad moral de los implicados en esta trama, generando un cuestionamiento sobre la ética y la transparencia en el partido. ¿Qué secretos guardan bajo llave Koldo y José Luis Ábalos desde los albores de las primarias hasta la asunción de Pedro Sánchez como presidente del gobierno? Ábalos posee información sensible, incluyendo detalles sobre las infames 40 maletas asociadas a Delcy Rodríguez, así como datos concernientes a Santos Cerdán y al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Además, se sabe que ha estado involucrado en transacciones de mascarillas con el gobierno de Armengol y el de Canarias. Esta riqueza de información lo convierte en una pieza clave en el entramado político actual. Su eventual salida solo dejaría sin resolver esta compleja red de intrigas, dejándolo marcado de por vida como el supuesto arquitecto de una trama con múltiples implicados. Ábalos llevó a su equipo ministerial al mismo restaurante de Aldama, uno de los detenidos por la supuesta trama de corrupción, para realizar allí una cena navideña. Este establecimiento hostelero, situado en el corazón financiero de la capital, ya acogió 2 semanas antes la fiesta de cumpleaños del exministro, a la que asistió el presidente del gobierno, su mujer y también el actual secretario de organización del PSOE. Por otra parte, el Ministerio de Sanidad continúa sin proporcionar detalles, incluso 4 años después, sobre quiénes fueron los beneficiarios de su contrato más importante. Bajo la dirección de Salvador Illa, se implementó a finales de 2020 un megacontrato con el objetivo de poner fin a las adjudicaciones discrecionales de material sanitario, pero lamentablemente, este contrato se convirtió en un fracaso. La justicia ahora exige al gobierno que revele cómo se distribuyeron los 2.500 millones de euros del megacontrato de Illa. Hasta la fecha, sigue siendo imposible determinar con certeza cuánto dinero se llegó a ejecutar. Siendo este análisis real, la pregunta sería, ¿qué ganaría José Luis Ábalos dimitiendo? Absolutamente nada.
Comparezco hoy ante ustedes, como les decía, decidido a defender mi honor personal y mi reputación como diputado hasta las últimas consecuencias. Y luego, a través de unas notas rápidas que he hecho esta mañana antes de venir acá, condicionadas sin duda por la emoción y la tensión del momento. Me gustaría estar haciéndolo respaldado por la dirección de mi partido. Creo que hubiera sido correcto, como en tantas otras ocasiones, y lo que hubiera satisfecho más a la militancia de mi partido. Es más, creo firmemente que tras haber contribuido a la conformación de un gobierno progresista tras la moción de censura de 2018, tras haber servido a nuestro país como ministro de España y habiendo ayudado como secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español a cohesionar la militancia en un tiempo político muy complejo, muy difícil, las primarias de 2017, me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo, poder haber compartido una reflexión en beneficio de nuestras siglas y de la restitución del debate público por la senda del sosiego y de la ponderación. No ha sido así, no ha sido posible. Así que, privado de la oportunidad de hallar la mejor solución compartida a la crisis política desatada hace una semana, comparezco para anunciarles la decisión más importante de mi vida. Durante estos días he escuchado todas las voces a mi alrededor, las de quienes me detestan simplemente por mi ideología o trayectoria política, las que me desprecian porque desprecian mi propia humanidad, haciéndome contingente y fungible, que anteponen las acciones de poder a las de la justicia, y las de que obviamente aún me tengo la suerte de que... Por lo tanto, finalmente he decidido hacer caso a estas últimas, porque me debo a las personas que efectivamente me aprecian. Son las que me han transmitido con sinceridad y generosidad el ruego de que siga adelante en la lucha, el ruego de que no me rinda y de que me defienda, que defienda mi honorabilidad, que es en definitiva lo que le debo a esto. Vuelvo a constatar que no estoy acusado de nada, ni formo parte de la investigación en curso, ni tampoco tengo ningún enriquecimiento ilícito. No será porque se me haya investigado al respecto. No tengo necesidad, por lo tanto, de invocar el principio de presunción de inocencia, y ya sé que es una cuestión retórica, pero que en este caso no me afecta porque, como les digo, no estoy encausado. Mi gestión, en el caso que se investiga, se limitó, que no es poco, a conseguir equipos de protección lo más rápidamente posible, lo más económico posible, incluyendo en ello, en ese precio, el transporte aéreo, y como consecuencia de ello, aminorando los costes, aminorar también las posibles comisiones de los intermediarios, que eran obvias, que todo el material procedía de China. Al mismo tiempo, también intenté salvaguardar el dinero público a través de un mecanismo excepcional y único que se hizo en el Ministerio de Transportes, que fue congelar el pago al proveedor hasta que no tuviéramos la mercancía recepcionada, cosa que no se ha producido en otras tratas. Procuramos, por lo tanto, unas medidas de protección que exigían los trabajadores, exigían los funcionarios, que tenían que prestar los servicios esenciales. Las conseguimos mucho antes que otros departamentos y administraciones, y por supuesto a mucho mejor precio. Y así, incluso, como pudimos dotarnos de estos recursos, pudimos prestar a otros departamentos que no tenían esos de protección, tenían dificultades para lograrlas. Les proveímos. No les quiero reiterar el ambiente que vivíamos en aquellos momentos, el ambiente de pesadumbre, de impotencia, de cómo enfrentar algo que no hacíamos, ese nivel de mortandad tan elevado y la ansiedad que todo eso nos producía en aquel momento. Lo único que queríamos era hacer. Pero aún así, ello no obstaba para tomar todas las medidas cautelares y preventivas en un momento que había tantas ofertas interesadas, de provecho y también de estafa. Por eso quiero reconocer, porque se ha puesto en duda, según veo, y alguien lo tiene que hacer, reconocer el trabajo de los funcionarios, algunos de los cuales dormían escasamente, estaban 24 horas al servicio, más allá de lo que un empleado público se le puede. Y todos ellos colaboraron en la acción de este tema. Y ahora veo que se pone en cuestión también algunos de esos funcionarios a los que tampoco se les quiere quitar su nombre, en algún caso sí, injustamente. Yo quiero reconocerles ese trabajo y que recabaran las garantías que ha hecho posible que estos expedientes hayan sido fiscalizados doblemente. El Tribunal de Cuentas es el órgano supremo en esta materia, merece cierto respeto. Intervino respecto del procedimiento de contratación en al menos dos ocasiones. Una a raíz de una denuncia presentada simultáneamente al proceso de contratación, una denuncia de un particular. Y el Tribunal de Cuentas resolvió archivar la denuncia porque entendía que los precios entraban dentro de la mercado y que no se había producido ningún caso de quebranto para las arcas públicas, que era el motivo en el que podía intervenir el Tribunal de Cuentas. Más tarde, y no hace mucho tiempo, el propio Tribunal de Cuentas, de oficio, ha estado fiscalizando todas las contrataciones que hicieron los departamentos, en este caso los que a mí correspondían, que tenían que ver con los contratos de emergencia con ocasión del COVID-19. Y ha fiscalizado de modo positivo. Por lo tanto, ninguna presunción, ninguna duda que se establezca en torno al procedimiento. Y por último, la propia querella plantea a Fiscalía,
asume, señala que el procedimiento fue correcto de acuerdo a la normativa del momento. Así es que nos causa esta cuestión. El problema está efectivamente en la posibilidad o en el presunto enriquecimiento ilícito a costa de las comisiones percibidas intermediarios de un colaborador que fue parte de mi gabinete mientras yo fui ministro. Como entenderán, decepcionante, repudiable también. Pero será la justicia la que resuelva a través del procedimiento correspondiente, también con las debidas garantías procesales, las sanciones que correspondan, como en todo Estado de Derecho. Habrá que ver también si el enriquecimiento es causa de lo que estamos hablando o es causa de otras cuestiones. Lo ignoro, pero la investigación lo determinará. Y por mi parte, ya que no puedo hablar en plural, tendrán toda mi colaboración para ello, todo lo que pueda ayudar y colaborar. Hasta ahora no he sido requerido en absoluto para nada. Y he oído por ahí que no te pueden declarar que estás aforado. He oído que no puedes ir testigo cuando estás aforado. Y no es cierto. Acabo de tener recientemente una experiencia donde yo mismo llamé a declarar aforado a un juzgado ordinario y han tenido que testificar. Puede quedar muy bien para aceptar una hipótesis. El rigor en estos momentos sea más necesario para no añadir más tensión. Por lo tanto, en lo que respecta a mí, no figuro, como ustedes saben perfectamente, ni en la querella donde están 7 acusados, ni en el auto judicial. Como les decía, la querella confirma claramente que el procedimiento de contratación es correcto. Quienes exigen mi expulsión de la política apelan a una supuesta ética, pero no tienen respuesta a la hora de plantear cómo se manifestaría esa ética o cómo se correspondería ante una fase de reparación posterior a mi cancelación civil y mi sacrificio público. ¿Cuál sería la reparación? ¿Cuándo se produciría? ¿Quién se acordaría de reparar aquello? Una ética que no concierne a todos, donde cada uno tiene su particular ética, de tal modo que lo propio y condena lo ajeno, con tantas varas de medir. No es una ética compartida la pueda haber. No forma parte, pues, de la ética. Y ante esta situación, en la que la mayoría no asume un comportamiento tal, lo que se impone es el cumplimiento de la ley, la confianza en la ley, que ejerce toda su dimensión, en la de proteger y en la de sancionar. Ese es el marco en el que no nos debemos salir y en el que creo que al menos debemos renunciar. Se exige mi renuncia, pero también mi renuncia no tendría ningún efecto práctico de otros casos similares o aún peores. Ayer tuve la oportunidad de ver un vídeo del alcalde de Madrid en el que manifestaba que tras 15 meses de investigación por parte de la Fiscalía no habían conseguido situarlo en el caso. Podría estar hablando de mí, solo que hablaba de él. Esa es la diferencia, hablar de uno o de otro. Si yo renunciara, y más en este momento, una semana después, se interpretaría como un signo de culpabilidad, que no es, solo provocaría mi estigmatización, no ya política, sino personal. Consciente, tengo ya alguna edad, sé lo que es una pastada. Tampoco impediría, quiera, que dejara de continuar la cacería hacia otras personas. Es decir, que ya lo estamos viendo, ya se apuntan a otras personas. En este escenario tan turbio que se ha generado, de la que sin duda los principales responsables son los actores de los presuntos que manejan el proceso. Pero en este escenario, insisto, tan turbio, no ha sido posible establecer una reflexión con mi partido, como les decía, en beneficio de las propias siglas, pero también de la restitución del debate público por una senda de sosiego. Así que, privado de la oportunidad de hallar la mejor solución compartida a la crisis política desatada hace una semana, les quiero anunciar que ante la necesidad de defenderme y restituir mi honor como diputado y como persona, y ante la necesidad de no comprometer al Grupo Parlamentario Socialista, he decidido pasar al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados, desde donde seguiré defendiendo las ideas que fundamentaron mi inicio en el activismo. Tomo esta drástica decisión tras una profundísima reflexión, como ustedes ya algunos saben, sobre las causas y la gestión de esta crisis, muy especialmente de cómo se ha gestionado. Como comprenderán, no es una decisión cómoda para mí, no lo sería para cualquier otro u otro. Puedo asegurarles que es una decisión muy dura y muy difícil en lo pero que sin embargo no atiende, como también he escuchado por ahí, exclusivamente a motivaciones de índole, porque siempre tiene que estar la miseria acompañando, que siempre hay que recurrir. Rendir un tributo a la derecha, como creo que hace la dirección política del partido, no va a impedir que la derecha siga con la cacería más allá de mí. No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente. Defender mi honor desde el Grupo Mixto me permitirá seguir defendiendo mis ideas con libertad de criterio y ojalá también asistir al final de esta partida obligando a quienes ahora pretenden echarme a la calle por la puerta de atrás tengan que mirarme a la cara a mí y a mis compañeras del partido que me animan a seguir adelante. Nunca me hubiera imaginado fuera de estas siglas a las que he entregado mi vida desde muy joven, pero nunca hubiera emprendido tampoco el camino de la militancia hace ya muchos años, regateando la determinación a mis convicciones. Ser exigentes en la respuesta frente a la corrupción no es actuar por espasmos, al dictado de quienes más han hecho por ocultarla y sus terminales mediáticos, sino siendo implacable con quienes se corrompen y delinquen. La proporcionalidad, la objetividad, la ecuanimidad y la contundencia son requisitos en la lucha contra la acción. La justicia está opuesta al justicialismo y actuar al dictado de tus adversarios políticos, que no piensan en la lucha contra la corrupción, sino en expulsarte del gobierno por cualquier medio. Es un error que solo conduce a la confusión y a enardecer los embates de quienes nunca van a reconocer tu legitimidad democrática. En este ambiente artificioso que se ha
creado para condenarme. No puedo rendirme, no puedo complacer a quienes practican este estilo y estas estrategias soterradas. Tengo que defenderme a todos los niveles. Por mí y para evitar que estas estrategias que construye la derecha en la política y en los medios cobren fuerza y se instalen en la sociedad y arrollen ciertas posiciones acomplejadas de la izquierda. Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche, tengo secretario, no tengo a nadie. Me enfrento a todo el poder político y me lo voy a decir, de una parte y de otra, y lo tengo que hacer solo. Soy un mero peón que se inserta en una lucha política sin reglas que se fundamenta en la eliminación de cualquiera y de cualquier modo. La cacería de algunos pseudomedios a la que he estado sometido anteriormente a esta crisis parece que ahora se ha legitimado y eso justifica que se redoblen los ataques. En estos días he tenido que ser conocedor de cómo se ha presionado a allegados míos, personas que nada tienen que ver en el mundo de la política, que han tenido relación personal conmigo, que les han ofrecido dinero a cambio de entrevistas o declaraciones, que han intentado localizar mi domicilio para hacerme alguna foto, comillas, en mi casa, que han señalado el piso donde mi hija, con la que ha estado viviendo conmigo hasta ahora que se ha independizado, diciendo que se me ha visto llevando caja, claro, ayudándole a la mudanza. Y tantas miserias que veo cada momento. Creo que se han superado todos los límites deontológicos, pero esto es melancolía. Filtrando que tengo una situación personal compleja, oiga, tan compleja como la de cualquier ciudadano. Hablando de circunstancias económicas, pues igual me hubiera ido mejor, dando dudas. No ese es el problema. No hace falta degradar tanto. Hay bastante ya para encarar con rigor esta. Pues ya que ignoran mi condición humana, pues, más allá de lo político, el grave daño que está provocando en todas las derivadas de carácter personal y doméstico que me hacen para llevar adelante esta no rendición, esta defensa de mi honorabilidad, de mi posición política, pero también de quienes ven y no aprueban estas reglas que establece la lucha por el poder, preciso de una tribuna pública como esta. Esta tribuna que me la ofrece el Congreso de los Diputados. Ese es el lugar donde seguiré denunciando las cosas que no corresponden frente a esa otra tribuna sin límites desde la que me hablan a veces de ética. Estos días tan intensamente emocionales he tenido que ver con desagrado relatos y opiniones más negativas, las más sensacionalistas, las más insultantes y a veces las más fantasiosas. Afortunadamente he tenido también la oportunidad, porque es una oportunidad para ello, de recibir infinitas muestras de afecto, de reconocimiento, de adhesión, dentro, curiosamente, fuera del partido y de otros partidos. Y son esas muestras las que me han animado a que la defensa de mi honorabilidad no se haga desde la renuncia ni desde la periferia. He recibido incluso una confianza ciega. ¿Cuántas veces he recibido un mensaje que me dice, hagas lo que hagas, vamos a estar? Así me lo han transmitido. Y yo, a estas alturas, solo me debo a ello. Por acabar, advierto que no voy a retener. Sé que tiene. Yo también tengo muchas. Pero como tengo tantas peticiones, las voy a ir dando. Saben ustedes que dar la cara es una cosa. Pero hoy quiero cerrar este episodio, que el pleno empiece y yo cumpla con el trámite que me corresponde, trámite administrativo. Por lo tanto, quiero terminar solamente con mis últimas palabras. Quiero dirigirlas a los magníficos diputados, a las magníficas diputadas que conforman el Grupo Parlamentario Socialista, de los que quiero despedirme manifestando mi gran afecto, mi gratitud y mi mayor admiración y reconocimiento hacia compromiso, entrega y trabajo. Bueno. Si os ha gustado, no olvidéis pulsar un me gusta y suscribiros. Lumada Studios os lo agradece.